Les damos la bienvenida a esta sesión virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es José Cordero y soy estudiante del curso de Introducción al Periodismo y hoy tendremos una breve entrevista con José Francisco Correa, licenciado en Publicidad de la Universidad de Costa Rica. Fue fundador de Media Gurú, empresa pionera en la región en monitoreo publicitario. También es creador del único informe anual publicitario que ha monitoreado las métricas del sector en Costa Rica, y en la UCR ha sido profesor desde 1987 en cursos como Planeación y Estrategia de Medios, además de crear el curso de Matemáticas para Medios, un curso pionero para mostrar la relevancia del análisis de métricas para el planteamiento y evaluación. El análisis permanente de la publicidad en Costa Rica ha convertido al profesor Correa en experto en la historia y evolución publicitaria local. En 2018 publicó en La Nación Digital un recuento de la evolución de estrategias de la campaña publicitaria desde 1993. En contexto electoral, hoy queremos conocer su opinión y análisis sobre la evolución de la propaganda en Costa Rica. Con autorización del invitado, esta sesión será grabada para ser compartida posteriormente en canales digitales estudiantiles. Para comenzar, en su estudio sobre las marcas que hicieron historia en Costa Rica, usted citaba a Sartre al decir que la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Esta está conectada al alma, al corazón y a lo más recóndito del subconsciente. Esto es fácil pensarlo a partir de productos o servicios visibilizados en la publicidad, pero ¿se podría decir lo mismo de la propaganda en Costa Rica? ¿Y cuál sería la principal característica que diferencia lo que sería la publicidad y la propaganda en el país? Decía don Jaime González, cuando yo estudiaba publicidad en 1981, en el curso de Teoría de Comunicación, y él fue el que creó la carrera de publicidad como director de la escuela, promovió su creación, que en ese momento no existía la publicidad, que en realidad lo que se estaba haciendo era propaganda, en todo sentido. O sea, y él diferenciaba la publicidad, que tiene un carácter muy informativo en sus orígenes, si ustedes la revisan, con la propaganda que viene a ser vender ideas. ¿Okay? Y si vos observás las campañas publicitarias actuales, en realidad lo que hacen es vender ideas. O sea, cuando vos ves una campaña como la Nike que dice Just Do It, no te están vendiendo nada acerca de las características del producto, de sus beneficios, ventajas, precios, ubicaciones, cero. Lo que te están vendiendo es un concepto que se asocia y se apropia del producto. Y finalmente, como nosotros somos unos grandes fetichistas, digo, el ser humano, entonces nosotros creemos que al comprar ese bien nos apropiamos también de ese concepto. ¿Correcto? Con respecto a la memoria, efectivamente es el único paraíso donde no podemos ser expulsados. Estaba leyendo el día de ayer un reporte de New Yorker que se refería a una persona, digamos, que está en un carácter catatónico, y la pregunta es si esa persona está viva o está muerta. Entonces, para eso hacen unos estudios de resonancia magnética y logran observar que hay algunos momentos en el cerebro que se encienden y apagan, que eso indica el consumo de oxígeno y por lo tanto la actividad cerebral. Al parecer, hay un grupo de personas muy pequeños, no sé, como un 15% si no me equivoco, que muestran signos como que estuvieran conscientes. Correcto. Esta investigación es de carácter psicológica, relacionada con la psicología, lo llevó a los investigadores a tratar de hacer una interacción con personas que estaban así, haciendo preguntas muy simples y haciendo escáneres en la cabeza. Y detectaron que efectivamente algunas de ellas tenían esos recuerdos. Entonces les decían, imagine que está en un partido de, qué sé yo,
que imagina que estás en un partido de tenis. Entonces se encendían ciertas áreas del cerebro. ¿Okay? Entonces resulta que todo este proceso de investigación, que es bastante novedoso, ha evolucionado al punto de que ya se están vectorizando, por llamarlo de alguna manera, los conceptos que vos tenés en la cabeza. Y esto, en algún sentido, lleva hasta el algoritmo que usa Google para la búsqueda, en donde vos tenés dos, tres palabras que son semejantes, y esas palabras que son semejantes encienden espacios en tu cerebro que son claramente identificables. Incluso no importa si a una persona le narran un cuento y nunca lo ha leído. Esa persona que le están contando ese cuento y nunca lo ha leído, enciende los mismos espacios de una persona que ya lo hubiese leído previamente. O sea, aquí estamos como ante la posibilidad en un futuro de poder mirar tu cabeza, lo que tenés en la cabeza. Lo cual me sorprendió muchísimo porque esto va como de la mano con la ciencia ficción en algún sentido. Y me preocupa también terriblemente porque aplicaciones de esta naturaleza podrían tener aspectos positivos y aspectos negativos, ¿verdad? En el desarrollo, sobre todo si asociamos esta lectura de tus ideas con las acciones que se han visto, como los casos de Facebook y Cambridge Analytica, ¿verdad? Sin duda, esos recuerdos que tenemos están ahí. Algunos creemos que están sepultados en la memoria y de pronto vienen a nuestra cabeza. Entonces, eso pasa con los productos, con la propaganda, y la gente lo recuerda, ¿verdad? Y si no lo recuerda, podría ser que tengas alguna memoria que fue creada. ¿Okay? Entonces, no sé si vos has visto que a lo mejor vos tenés una imagen vívida de cuando eras muy pequeño y a lo mejor no tenías la suficiente conciencia a esa edad para poder hoy en día recordar un evento. Sin embargo, existe una foto, existe una historia familiar relacionada con algo que ocurrió y vos metes eso en tu cabeza como en Inception y te queda como que si fuera un recuerdo tuyo, pero es una memoria implantada. Sí, y bueno, ahora también hablando un poco de esto sobre la evolución y de lo que recordamos, se puede decir que la propaganda está definida y se define de la mano con la evolución de los soportes en las que se distribuye. Por ejemplo, usted mencionó ahora Facebook y Cambridge Analytica, pero antes la propaganda también se daba únicamente en impresos y después en la radio, lo que era la televisión. Entonces, ¿ha tenido un cambio o se ha mantenido esencialmente durante todos los años? Bueno, entonces esas ideas conforme se fueron desarrollando, se fueron incorporando a otros medios de comunicación, la radio, inicios del siglo XX, posteriormente la televisión y ahora la internet y su expresión de las redes sociales, que es donde se da el intercambio de ideas, ¿correcto? Y esa misma evolución, y la propaganda la ha aprovechado. No en balde se cita que el primer uso importante de la propaganda y redes sociales, lo que se llamó la 2.0, fue con el combo del ICE, perdón, con el combo del ICE no fue, eso es muy temprano, fue con el TLC, ¿verdad? En el TLC hubo una gran actividad en Internet que en ese momento no estaban tan sólidamente constituidas las redes sociales, pero YouTube ya existía y ya existían los blogs. Entonces esa esfera de los blogs fue como muy importante. Y Y, memes. digamos, en el caso digamos, a nivel de asesores y agencias, en Costa Rica, ¿cómo las del extranjero han influido? En propaganda, bueno, vos sabés que las agencias de publicidad del país
en gran parte de ellas son locales, ¿verdad? Hay algunas que tienen representación internacional de las grandes agencias, no son muchas, son como 8. BBDO, Sachi, Ogilvy, McCann, y hay otras más, ¿verdad? Pero no son tantas, las demás son agencias locales. Muchas de ellas han manejado campañas políticas, ¿verdad? Sí, BBDO, por ejemplo, durante ha el... manejado muchas campañas políticas, Ogilvy ha manejado campañas políticas, JBQ lo ha hecho, ya tiene una representación internacional, lo ha hecho la 3, o sea, son incontables las cantidades de agencias que han hecho propaganda política. Recientemente, más, ¿verdad? Porque antes solamente habían 2 partidos, básicamente, ¿verdad? Que hacían propaganda, PLN y PUSC. Entonces, no sé, PUSC lo hizo Ogilvy o Noble durante muchísimos años, y PLN y otros, ¿verdad? También, lógico. Y PLN Tribu hizo algunas campañas y BBDO hizo otras, por ejemplo. Estoy hablando de los 90 y principios del 2000. Sí, y ahora que comentaba que en la actualidad hay muchas más agencias, ¿le parece que es una opción profesional y Mucho más partidos, ética? ¿verdad? Sí, y muchos más partidos. Uh -huh. Digamos, es una opción profesional y ética que un asesor o una agencia trabaje para diferentes partidos en cada campaña o No deberían ocurre, mantener. no ocurre nunca. O sea, vos trabajas con un partido normalmente. Es muy difícil eso. Lo que sí podría ocurrir es que también la estructura del negocio de comunicaciones ha variado mucho. Antes una agencia de publicidad, por ejemplo, hacía la tarea de compra de medios. Eso cambió a partir del 2001, cuando hubo una empresa que se llamó Alcance, que creó Liz Carolina Víquez, y eso se constituyó en la primera central de medios del país, hoy representadas, por ejemplo, por OMD y Camidia, entre los más grandes y otros, ¿verdad? También hay otros grandes. Estas empresas se dedican solo a la compra de medios. Entonces, como han concentrado la compra de medios de muchas empresas para crear volumen publicitario y obtener un mejor negocio, podría ser que dentro de esa estructura de compra de medios se creen 2 unidades de trabajo independientes para poder atender 2 clientes de política, ¿verdad? Pero por lo general, en términos de la creación, de las estrategias, es una sola empresa la que se hace cargo de eso, a menos que despidan a una compañía y entre otra, ¿verdad? Que eso también pasa. Y ahora como hablando un poco sobre métricas y audiencias, en su último artículo publicado en El Financiero sobre por qué centrarse solo en la audiencia joven, explica que la publicidad actual está dejando por fuera un target muy importante como es la población mayor. Sí, Esto mismo sucede con la propaganda. parcialmente. En el caso de la propaganda, precisamente ese artículo lo comencé viendo un problema de segmentación de política. Ahora, hay información, se puede extraer información de, de quienes van a votar en el próximo febrero, y se sabe, ¿verdad?, que esa edad mediana ha ido incrementándose con el tiempo. Hoy podría estar en unos 42 años. ¿Qué significa eso? Que la mitad de los votantes, ¿verdad?, de los potenciales votantes tienen más de 42 años y la otra mitad tiene menos de 42 años. Pero como la población se está envejeciendo, esa edad promedio va a ir creciendo como 2 años cada 4 años, más o menos, un poquito más, tal vez 3. Va a llegar un momento en que dentro de 8 años se parezca más a 50 años esa edad que a 40. Por ende, entonces los electores van a ser las personas más grandes, no las jóvenes. Lo cual constituye como un problema aquí, se podría constituir un problema como generacional, ¿verdad? Porque entonces, quienes deciden, va a ir, quienes deciden quienes nos gobiernan, van a estar de la mano de las personas más grandes, no de la gente más joven. Los gobiernos deberían estar pensando como en el futuro, ¿verdad?, como en la gente más joven. ¿Cómo resolver los problemas de esa gente joven? Por un lado. De tal forma,
hay otro tema. Las personas de mayor edad tienden a votar más. Hay una mayor proporción de votos, digamos que un 70%. Y las personas más jóvenes votan menos, digamos que un 60%. No te estoy dando las cifras exactas, pero hay un gap que fácilmente puede ser de 8 puntos entre uno y el otro. Es decir, el hecho de que la mitad de los votantes, de acuerdo a los electores de febrero, sean 42 años, pero no es así, porque si la mitad de este lado vota más que la mitad de la mitad de menores de edad, quiere decir que eso movería la barra de la mediana edad de votantes efectivos a 44, 45 años. ¿De acuerdo? Ahora, las personas de más de 45 tienen como más definidas sus opciones para votar. Son gente que es más tradicional, entonces probablemente jalen un poquito más a los partidos políticos, al PLN, al PUS, etcétera, y encuentran una importante cantidad de votos de estos partidos, ¿correcto? Pero en los jóvenes hay una mayor indecisión, ¿correcto? Si bien es cierto, pues en la segunda ronda se han decantado, o en las segundas rondas, dos últimas, se han decantado por el PAC. En la primera ronda también le han dado al PAC, pero el PAC no ha ganado de buenas a primeras la primera ronda en las dos últimas elecciones. No la ganó. Por lo tanto, esos jóvenes se dispersaron mucho también en su votación. Bueno, todos los grupos. No sé si queda clara la idea. Logro Y más explicar bien quería bien. preguntarle que si en este caso entonces las agencias deberían replantearse cuáles son los públicos metas a los que están apuntando para poder abarcar estas personas que están indecisas, o más bien deberían asegurarse de mantener a los electores que ya tienen fieles. Bueno, se procura siempre conservar las posiciones que tenés, ¿verdad? Ahora, esas posiciones que tenés son más fuertes también, son más difíciles de cambiar. Entonces, el punto es que en términos de la indecisión, si esto fuera un gráfico, es así, estando aquí las edades más jóvenes y aquí las edades más adultas. Y las campañas se dirigen a los indecisos, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, se van a dirigir a gente más joven. Ahora, una campaña no se dirige a un solo grupo de población, se dirige a varios grupos de población. Hay mensajes que pueden comprar con más claridad a la gente joven que a la gente adulta. Por ejemplo, la eutanasia. Nadie habla de eutanasia aquí en el país, correcto. Ahorita me dice, ha hablado del tema. Pero la gente más joven quizás tenga una mayor propensión a la posibilidad de abrir el espacio de la eutanasia. Una persona que tiene 70 años no, ¿verdad? Porque tiene sus ideas religiosas aquí. Y le van a decir no. Pues, pero hay algunas ideas que se venden en unos grupos de población y otras ideas a otros. O sea, no hay un solo segmento, hay varios segmentos. Pero el punto es que, siendo el grupo joven el mayor, entonces la campaña va a girar en torno a temas que interesen a la gente joven. Digamos, ¿cuál sería como una característica que englobe la propaganda que se está dando últimamente, a diferencia de las épocas pasadas? En términos de los medios usados. Puede ser de los medios usados o de las estrategias. Eso te entendí. Bueno, en términos de los medios usados, digamos que los 80 y parte de los 90 hubo muchísimo espacio para que la gente utilizara en sus casas, por ejemplo, banderas y se identificaran las casas. Hoy, ahora no se invierte en eso, ¿verdad? Entonces ha girado de una cosa muy puntual en las casas, en las personas, a los medios de comunicación, en este caso la televisión. La televisión durante los 80 y 90 ha sido el medio principal para las campañas políticas, apoyado con la publicidad exterior y radio. ¿Okay? Prensa no jugó un gran papel ahí en la campaña política. En forma esporádica aparecieron algunos mensajes de prensa en todas las campañas antes de los 2000. Pero a partir del 2000 ya no existe, ya no existen las banderas, las calcomanías que identificaban a los carros,
las camisetas de los partidos, ojo, todo ese material que era como más personal, más ligado con el hogar, ya no es tanto, no lo es tanto. Ahora más bien hubo una concentración a principios del siglo XXI hacia la televisión, hacia los medios exteriores y algo de radio, y menos prensa, mucho menos prensa que lo que se hacía antes. Eh, Sin embargo, en la última década se ha incorporado Internet, y Internet y redes sociales cada vez de manera más fuerte. Sin embargo, yo creo que va a tener que terminar siendo una combinación entre periódicos, Internet exteriores, ¿verdad? O algún componente de radio, habiendo tantos recursos, creo que se pueden usar esos medios de comunicación. Solo que cuando uno ve un mercado como el de Estados Unidos, en el Estados Unidos lo que predomina es la televisión como medio para la propaganda política, ¿verdad? A pesar de que todo lo que se diga de Trump y las redes sociales, etcétera, sin embargo, los datos que tengo yo, me parece que la televisión es, no sé, más del 50% y tal vez redes sociales y Internet 25%. En términos del volumen de inversión, ¿correcto? En términos del volumen de inversión. Ahora también me parece que las campañas sucias y la desinformación son de este momento. Antes no se miraba tanta campaña sucia. Había, pero es que ahora es cosa seria, ¿verdad? Ya desde el TLC había fuerte desinformación y campaña sucia. ¿Ok? Y en términos de las estrategias generales, creo, bueno, es claro que el panorama político ha cambiado sensiblemente, ¿verdad? El hecho de que casi que hay una abolición del bipartidismo, y espero que esta elección no nos conduzca a un bipartidismo nuevamente. Yo no creo que sea así. Es otro factor que influye, ¿correcto? Antes estaban como muy claramente delimitados unos espacios ideológicos que se han difuminado, ¿verdad? Por un lado, se han difuminado en algún sentido. Vamos a ver si lo explico con más claridad. Entonces, pensé en temas ideológicos en términos de derecha e izquierda. Izquierda y derecha, sí. Al revés. Derecha e izquierda. Pero en el país tenés unos dos partidos que hay en la izquierda, ¿verdad? Ahora que se fraccionó el libertario, hay como tres opciones que son de extrema derecha, y al centro tenés 21 partidos. ¿Verdad? Ahí en el centro, ahí van variando, pequeños. Entonces no hay como una claridad ideológica. Entre esos 21 no hay una claridad ideológica. Entonces la gente tendría que decantarse entre esas posiciones que no son claras. Además hay 26, creo, contendientes, no sé si eran 26 o 27, y qué los diferencia uno de otro. ¿Lo ves? Son como aspectos como muy puntuales. Sin embargo, estos dos, la izquierda y la derecha, sí claramente se logran diferenciar de todos los demás. Y hay como el costarricense como votante tiene una preferencia enorme por el centro, ¿verdad? Tiene una enorme preferencia por el centro. Incluso hay como una disociación entre lo que él desea y las posiciones que tiene. Vamos a ver, voy a hacer un ejemplo de una persona que yo conozco. Yo le pregunto a esa persona, mira, una pregunta, ¿vos quisieras que todos los servicios de salud de este país pasen a manos privadas? O sea, en vez de existir la caja, existen un montón de clínicas privadas, tengas que ir ahí. No, yo no quiero ver eso. Ok, perfecto. Una pregunta, pero sí quisieras que se eliminen las pensiones, o sea, la SUPEN y todo esto, el sistema de pensiones de la caja.
sí, yo preferiría que se elimine, ¿verdad? Que sea, hay una libertad de escogencia. ¿Lo ves? Entonces, por un lado, tiene una idea que es como muy libertaria, de derecho, pero por el otro tiene una idea que es como de beneficio social, ¿verdad? Que eso está más del lado de la izquierda. Entonces, alguien asume como unas posiciones en un lado y otras posiciones en otro. Entonces, hay una indefinición también ideológica del votante, dependiendo de sus preferencias con respecto a algunos puntos específicos. ¿De acuerdo? Eso es lo que creo yo que distancia, que distancia en la época la campaña, me parece. Y bueno, muchas gracias. Hoy nos acompañó José Francisco Correa, experto en publicidad y profesor de la Unidad de Costa Rica. Muchas gracias por compartirnos su visión sobre lo que es la industria de la publicidad y de la propaganda en el país. Y esto ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es José Cordero, soy estudiante del curso de Introducción al Periodismo del 2021 y muchas gracias por acompañarnos.